Bueno, vamos a hablar un poquito de los objetivos de la estadística. Ujú. Y entonces, bueno, eh, reducir o resumir los datos que tenemos, ¿no? Reducir el número de variables o de valores que tenemos, pero maximizando la información que extraemos de estos. Eh, Algo muy importante es hacer inferencia. ¿Mm? ¿Qué quiere decir que es hacer inferencia? Que es un proceso que derivas conclusiones eh, generalizadas a partir de los datos que estás tomando o las observaciones que estás tomando, ¿no? Mm, por ejemplo, lo que hacen con los muestreos cuando es época de elecciones, hacen los muestreos de voto y dicen pues la intención de voto es para tal partido o para tal candidato a partir de una pequeña muestra, ¿no? Uh-huh. eh, Luego, también nos sirve para identificar relaciones entre variables, ¿no? Y generar nuevas hipótesis de investigación, ¿no? Contestar algunas, generar nuevas. Bueno, no olviden que la estadística es una herramienta, su utilidad va a depender siempre del operador, ¿no? Eh, su utilidad es limitada y nunca va a sustituir una buena pregunta científica, ¿sí? Entonces, acuérdense, ustedes siempre que piensen qué prueba tengo que hacer, eh, tengan muy en mente cuál es la pregunta que hay detrás, ¿sí? La pregunta de investigación y cuál es su hipótesis nula y qué es lo que realmente van a contestar a través de la estadística, ¿no? Eh, bueno, a menos que estén utilizando estadística descriptiva y entonces nada más van a describir lo que están viendo ahí, ¿no? Pero la pregunta, ¿para qué quieren hacer? ¿Para qué quieren presentar esa gráfica? ¿Para qué quieren hacer esa prueba? ¿Para qué quieren hacer esta otra prueba? Eso es súper importante, ¿no? Eh, y una cosa que es muy importante es que siempre tienen que ser honestos, ¿no? Porque es muy fácil mentir con la estadística, ¿no? Como le está diciendo ahí en esta caricatura, dice, hay mentiras, malditas mentiras y estadísticas, ¿no? Queremos a alguien que maneje estas tres cosas para nosotros. Entonces, siempre hay que ser lo más honestos posibles en el manejo de nuestros datos, en cómo los presentamos y en las pruebas que hacemos, ¿no? ¿Sí? Porque si no, pues nos hacemos tontos a nosotros mismos. La estadística es divertida, aunque mucha gente le tiene mucho miedo porque piensa estadística es matemática y es muy complicado y no entiendo nada. En realidad es algo que está al alcance de cualquiera, ¿no? Recuerden que no lo estamos estudiando como matemáticos, somos usuarios de la estadística. Entonces, para nosotros, las computadoras son realmente las que van a hacer el trabajo pesado. Nosotros solamente tenemos que entender qué es lo que hace nuestra prueba y poder interpretar los resultados que nos da, ¿no? Entonces, digo, ahí impresiona a tus amigos porque es como hablar un idioma extranjero. Pues sí, efectivamente. Si tú eres bueno en estadística, vas a ver que todo el mundo te va a buscar porque eh, siempre va a necesitar algún estadístico que le ayude a entender sus datos, ¿no? Y eso multiplica las oportunidades profesionales que van a tener, ¿no? Pero lo más importante es para nosotros como biólogos marinos, ecólogos, manejadores, etcétera, es que la estadística es una forma
de enfrentar la variación que hay en la naturaleza y de entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, acuérdense que es más, Charles Darwin lo reconoció eh, desde antes de escribir su famoso libro. Él se dio cuenta que había, que las poblaciones no eran todas iguales, ¿no? Y finalmente eso lo condujo eh, a su hipótesis, que bueno, ya es una teoría de la selección natural, que dice, he llamado ese pequeño principio por el cual cada pequeña variación, si es útil, se conserva con el término de selección natural, ¿no? Entonces la variación es importantísima en las poblaciones y nos puede explicar muchas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos, estos son eh, gráficas que mostraban, si no me equivoco aquí, en X, este es un ejemplo de lo que no deben hacer, ¿no? En X siempre tiene que decir qué es lo que hay en el eje X y qué es lo que hay en el eje Y. Si presentan gráficos de esta forma, sin información en X y en Y, tache. Entonces yo me tengo que estar acordando aquí de qué se trata. Entonces son dos poblaciones de leones marinos y lo que medían aquí era la velocidad de natación de las poblaciones en presencia de un depredador y cuando no había depredador, pues obviamente iban más rápido cuando estaba el depredador. Aquí se ve, esto es simplemente cómo se distribuyen los datos en las dos poblaciones, ¿no? Eh, esto lo saqué de este artículo, ¿no? Entonces, pues nada más con ver la distribución de los datos, saber qué está sucediendo, ya podemos decir muchísimo sobre la población. Entonces, ¿qué podamos contestar y qué también lo podemos contestar? Va a depender muchísimo de nuestro diseño de muestreo. Entonces, supongan que esto que está aquí es un universo y en este universo hay una población de animales o plantas o lo que ustedes quieren que tiene ciertas propiedades y la propiedad poblacional promedio de eso es este mu, este parámetro mu. Si yo quiero conocer qué es ese parámetro mu, voy a tener que hacer un muestreo que cumpla con dos cosas. Primero, que saque mi muestra al azar. ¿Para qué? Para garantizar que mis muestras sean independientes y por lo tanto eliminar sesgos. ¿Qué quiere decir eso? Que imagínense que yo estoy muestreando corales y de repente me veo aquí colonias grandes, estoy mostrando en un sitio y veo muchas colonias grandes, también hay colonias medianitas y chiquitas, pero a mí me llaman la atención las grandes, entonces voy y muestro solamente las grandotas, ¿no? Entonces, y el parámetro mu que quiero estimar es el tamaño medio de la población, y entonces cuando hago mis cálculos, pues el tamaño medio me sale enorme en comparación a lo que hay en la realidad. ¿Por qué? Pues porque yo sesgué mi muestreo y en vez de tomar la muestra del azar, me fui sobre las colonias que a mí me gustaban, que eran las grandotas. Aguas. Esta selección a mí me gusta esto, a veces, aunque uno lo vaya pensando, lo voy a seleccionar todo al azar y no me voy a sesgar, a veces esto es inconsciente, ¿no? Y por X o por mangas lo sesgas. Por eso sacar una muestra al azar no es nada sencillo, ¿no? Se tiene que hacer un proceso de selección para que la muestra realmente salga al azar, ¿no? Hacerlo así como a ojo de buen cubero no es hacerlo al azar. A veces no queda más remedio, eh, pero entonces hay que decirlo. Los gringos tienen
palabra para cuando uno saca no completamente al azar, que se llama haphazardly, ¿no? Y bueno, si hacemos eso y sacamos suficientes réplicas, o sea, no con ir y medir un organismo, voy a lograr conocer el parámetro poblacional. Necesito sacar réplicas eh, que sean independientes y sesgadas, ¿no? Eh, para poder estimar la variación que hay en esa población y cuál sería eh, el parámetro medio, ¿no? Entonces vamos a ver algunas definiciones. Los objetos de estudio son las fuentes de mis observaciones o de donde voy a sacar las mediciones. La variable dependiente es la propiedad del objeto de estudio que estoy midiendo, ¿no? Por ejemplo, si estoy midiendo el tamaño de las colonias, pues mi variable dependiente a lo mejor va a ser el diámetro máximo, ¿no? Mi factor o variable independiente, eh, aquí cuando tengo un factor o variable independiente, generalmente es que tengo algún tratamiento o algún efecto que nos interesa examinar y esto está generalmente bajo nuestro control. Por ejemplo, yo quiero saber si hay diferencias en el tamaño medio entre un arrecife, en las colonias, un arrecife expuesto al uso turístico y a la sedimentación versus un arrecife que no está siendo utilizado, ¿no? Entonces mi factor sería ese, uso, no uso, y mi variable dependiente sería el tamaño, ¿no? Que estoy midiendo acá y acá, ¿no? Eh, entonces aguas, aquí tendría que sacar suficientes réplicas de corales para estimar el tamaño de la población de acá y suficientes réplicas de corales o sea, del arrecife en uso y del arrecife en no uso. ¿Mm? Eh, Sin embargo, hay un nivel más alto que también necesitaría replicar, aunque a veces no es posible, que sería otro arrecife que esté en uso y otro arrecife que esté en no uso. Eh, ¿Por qué? Pues porque podría ser que de pura casualidad las diferencias acá no se deban a lo que estoy tratando de medir, ¿sí? Pero bueno, eso vamos a verlo un poquito más adelante cuando veamos pseudo replicación. Entonces esos factores son las muestras que eh, voy a sacar, el número de muestras que voy a sacar, que deben ser independientes entre ellas e insesgadas, ¿no? Tu, tu, tu. Y entonces, si cumplo con con estas condiciones de muestreo, de sacar una muestra al azar, muestras independientes, insesgadas y suficientes réplicas, entonces a partir de esta muestra ya podría ser inferencia utilizando la probabilidad sobre mi población, ¿no? Entonces podría decir, bueno, pues no medí todas las colonias que hay porque son demasiadas, pero sé que el tamaño medio de esas colonias es de 20 centímetros, eh, más o menos una medida de variabilidad, ¿no? Que puede ser mi desviación estándar o mi error estándar o mi intervalo de confianza. Eh, no toda la estadística que hagamos necesariamente va a ser estadística de tipo inferencial, pero esta es como la más poderosa, ¿no? Es lo que realmente quisiéramos poder, a partir de nuestra muestra, pues sacar conclusiones generales, ¿no?
Entonces, ¿qué es una población? Es el grupo de individuos o objetos de estudio que estamos trabajando. ¿Qué es la muestra? Pues es el grupo de objetos de estudio de individuos que van a ser medidos y es generalmente un subgrupo de la población. Por eso las muestras son menores o iguales a las poblaciones. Recordando que las poblaciones pueden ser hipotéticas o definidas por el investigador, ¿no? Entonces, yo voy a decir, pues la población de corales de el arrecife tal, ¿no? En realidad, pues a lo mejor eso no corresponde a una población biológica, pero sí a mi población estadística que yo estoy definiendo en ese tiempo y espacio. Entonces están limitadas en tiempo y espacio. Bueno, entonces cuando yo voy a hacer un muestreo deben tener muy en claro cuál es la pregunta que quiero contestar, si estoy tomando o no las muestras de manera aleatoria, si esta muestra va a ser representativa de mi población y si mi tamaño de muestra es suficiente, ¿no? Si puedo contestar todas estas preguntas, pues estoy listo para hacer mi muestreo. Bueno, estos son los pasos para plantear un estudio estadístico, pues se buscan antecedentes, se busca cuál es el problema, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y la idea de cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, ya de esto, pues de esto depende nuestro diseño eh, experimental, ¿no? O diseño de muestreo. Generar en mi trabajo, yo sé el sistema en la cosa del muelle, pues yo diría la mortalidad, mi proceso de trabajo es que la mortalidad en una sé que estamos cerca de la construcción, será mejor que en el que está alejado, porque hay mayor tasa de sedimentación, y yo sé que la sedimentación es mortalidad, ¿no? Pero esta no va a ser mi hipótesis estadística, mi hipótesis nula es la que niega que hay un efecto, ¿no? Por eso eh, y entonces mi hipótesis nula diría que no hay diferencias significativas en la mortalidad reciente entre el arrecife T y el arrecife L, ¿no? Entonces nula, siempre no hay diferencia, negar de trabajo esté lloviendo, ¿no? Si ya encuentro esas diferencias, pues dependiendo de qué también plantea esta hipótesis de trabajo, puedo yo sacar conclusiones sobre qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces una cosa importante es el tamaño de muestra, porque si no tengo un tamaño de muestra suficiente, pues eh, ni la exactitud ni la precisión de mi medida van a ser buenas, ¿no? Entonces, ¿de qué depende el tamaño de muestra? De la variabilidad, de la característica de interés, de qué tan preciso quiero yo medir las diferencias que estoy tratando de detectar. Por ejemplo, si estoy viendo la eh, prevalencia de una enfermedad, ¿no? Digo, en un arrecife hay 10% y en el otro arrecife hay 11%. Si tengo una muestra de tamaño suficientemente grande, la prueba me va a decir que 10% es estadísticamente diferente de 11%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una gran precisión al tener un tamaño de muestra muy grande en las medidas. Entonces, estadísticamente, pues a lo mejor son diferentes, pero biológicamente 10 y 11% no son diferentes, ¿no? Entonces no necesitaba yo un tamaño de muestra tan grande, entonces yo debo decidir cuál es la magnitud de diferencias que quiero detectar para saber cuál va a ser mi tamaño de muestra, ¿no? También el tipo de análisis que voy a utilizar no es lo mismo si hago una prueba de T o una ANOVA o una correlación, etc.
mi error en el muestreo o consideraciones logísticas, pues también van a tener una influencia, ¿no? A veces, pues sí, yo quería medir 3 veces más, pero llegaron los nortes, llegó el huracán, se descompuso la lancha y pues me llegó el COVID y me tuve que quedar con los datos que pude sacar antes, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que esté mal, pero a lo mejor sí va a modificar el alcance de mi estudio. Entonces, mientras seamos honestos de hasta dónde llegan mis datos y hasta dónde puedo explicar, no hay problema, ¿sí? Eh, ¿Cómo voy a calcular este tamaño de muestra? Pues necesito información previa de lo que estoy midiendo. Entonces, si no existe información previa, por ejemplo, de la literatura o de alguien que ya haya hecho un trabajo y pues, una tesis o algo así, entonces un premuestreo, ¿qué quiere decir eso? Pues ir al lugar, tomar datos como si estuviera haciendo el muestreo, regresar, analizarlos. Se utilizan esos datos en unas fórmulas que me van a decir cuál es el tamaño de muestra que yo necesito y entonces ya puedo regresar y tomar la muestra completa, ¿sí? Eh, Muy poca gente hace promuestreos, pero puede ser importantísimo porque si yo llego y al final de mi trabajo y digo, pues, uy, el tamaño de muestra que tuve no me alcanzó para contestar lo que yo quería contestar, pues es una pena, ¿no? Entonces, piensen bien siempre si no saltarse los promuestreos es algo importante, ¿no? Bueno, hablando de notación, generalmente eh, pues voy a tener variables que son factores, variables que son objetos y variables que son los valores que estoy midiendo, ¿no? Entonces, para los factores, generalmente estas van a ser variables que no son numéricas, ¿no? Aunque aquí mi factor es temperatura y pues sí, tenía tratamientos a 27, tratamientos a 32 y tratamientos a 36, pero no es una variable continua, sino que yo tenía a lo mejor unas peceras a esta temperatura, otras a esta y otras a esta. Esto se me convierte entonces en un factor y quiero saber si hay diferencias entre esos niveles de tratamiento, que aquí tendría tres, ¿no? Tengo los objetos de estudio que están expuestos a cada valor del factor y tengo los valores de lo que estoy midiendo, que serían, por ejemplo, aquí el peso de unos peces que crecieron a distintas temperaturas, ¿no? Eh, entonces vamos a revisar lo que son las escalas de los datos. Eh, y, esto parece una tontería, pero es muy importante que lo entiendan bien, porque el tipo de análisis que pueda yo hacer depende mucho de las escalas de mis datos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las escalas de los datos? La nominal, ¿no? Generalmente está representada por un nombre, es entonces un dato categórico, por ejemplo, el tipo de sangre, el sexo, el fenotipo, tipo, pues estoy viendo el efecto de una droga dependiendo del tipo de sangre, ¿no? Entonces yo voy a tener distintos sujetos eh, que tienen alguno de estos tipos de sangre, les voy a administrar la droga y voy a ver si hay diferencias significativas en su efecto según el tipo de sangre, del tipo de sangre que tengan los individuos, ¿no? O, eh, por ejemplo, acá en el fenotipo, pues con alas normales, con eh, alas arrugadas,
y quiero yo saber si hay diferencias entre las de alas arrugadas y las de alas normales, y entonces pues aquí mi factor va a tener eh, estos dos niveles, ¿no? Arrugadas versus normales, y ver si algo que estoy midiendo tiene diferencias significativas entre estas cosas, ¿no? Eh, Otra escala es la ordinal, que es muy parecida a la nominal. También es un nombre o un factor. Pero en este caso, aquí no hay AB o y AB o ala arrugada o normal. No hay un orden, ¿no? Pero acá en la ordinal sí va a haber un orden, ya sea temporal o de tamaño o de rango, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, el desarrollo de un organismo cuando está en etapa de huevo, en etapa de larva, que puede tener varias etapas, o de juveniles y de adultos, ¿no? Entonces aquí hay una relación temporal entre estas categorías. O pueden ser pues los chiquitos, medios y tamaño medio y tamaño grande, ¿no? Y vean, el tamaño de las categorías puede ser diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que los chiquitos a lo mejor van de 5 a 25 milímetros y acaban de 35 a 70, ¿no? Eh, y acaba de 70 a lo que sea, ¿no? Entonces, el tamaño de lo que hay aquí puede ser, pero no tiene que ser igual, ¿no? Eh, Están las escalas de intervalo, que aquí ya estoy hablando ahora sí de datos numéricos, ya no son factores ni categorías. Son datos numéricos, pero tienen un cero arbitrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, temperatura, ángulos, etcétera, ¿no? Si estoy midiendo la temperatura, pues si lo mido en grados Celsius o en grados Fahrenheit, el cero va a estar en la escala del cero, no corresponde en estas dos medidas, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, pues necesito usar una formulita para convertir de uno a otro. Eh, los datos racionales, estos sí ya son numéricos, y tienen un cero verdadero, por ejemplo, pues los peso, volumen, longitud, etcétera, ¿no? Aquí si digo son 0 centímetros, realmente estoy diciendo que no he alcanzado un centímetro, ¿no? Estoy en 0 centímetros, ¿no? Pueden ser 0.1 milímetros o 0. El centímetro es un sadero, ¿sí? Eh, Ahora vamos a ver, estas son las escalas de los datos, ahora vamos a ver los tipos de variables que tengo, ¿no? Puedo tener variables discretas, eh, en las cuales los valores intermedios no son posibles, por ejemplo, en el número de organismos o en el número de especies, ¿no? Un organismo, pues generalmente, a menos sea pollo frito, no voy a tener medio pollo, ¿no? Entonces los organismos se cuentan 1, 2, 3, 4 y valores intermedios no tienen sentido. Lo mismo el número de especies, no voy a tener una y media especie, ¿no? Eh, Estas son variables discretas. Y las variables continuas, estas sí pueden tomar cualquier valor, ¿no? O sea, estoy midiendo la distancia de aquí a no sé dónde y me dio que son 9 puntos. Aguas, aquí estoy, porque a veces ustedes reportan así los datos, le ponen, y me dio este valor y pone 9 puntos y 100,000 cifras significativas después del punto, ¿no? Centímetros.
Y esto pues porque calcularon algo y les dio, el computador les dio todas estas cifras. Pero en realidad no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Pues porque ustedes habrían necesitado un medidor de rayos láser para tener una precisión que les midiera todas estas cifras significativas, ¿no? O sea, es imposible. Si están utilizando una regla, el nivel de presión va a andar por acá. Entonces, nunca reporten un dato con más niveles significativos que la precisión que ustedes tienen en lo que están midiendo, ¿no? ¿Sí? Aunque la computadora, porque hace los cálculos y va haciendo, va redondeando, pues va sacando un chorro de cifras, pero pues estas cifras no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces yo nada más reporté aquí 9.15, cuando mucho, ¿no? Si mi instrumento es menos preciso, pues sería 9.1, ¿no? Si estoy usando una balanza súper precisa, pues a lo mejor 9.57 es lo que realmente tiene sentido, en el sentido de que yo lo pude medir, ¿no? Eh, Esto pues es imposible que yo lo mida realmente, ¿no? Eh, entonces, aguas, nunca reporten así 100.000 puntos significativos. Bueno, entonces hasta aquí vamos tipo de variables. Vamos a ahora ya pasar a lo que es la distribución de frecuencias. Ya tengo unos datos. ¿Qué es lo primero que puedo hacer? Es ver cómo se distribuye la frecuencia de esos datos. Y eso me lleva a hacer histogramas. Aguas, un histograma no es una gráfica de barras, ¿no? Un histograma me está representando esto, la distribución de las frecuencias por medio de intervalos de clase de los datos que estoy tomando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este es un ejemplo de unos cangrejos en donde hay dimorfismo sexual. Las hembras son más grandotas que los machos. Entonces aquí midieron un cierto número de organismos y se ve aquí, ¿no? Esto está en milímetros. Las hembras el promedio de las hembras anda por 200, 285 milímetros, mientras que el de los machos anda por acá alrededor de 215 milímetros, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué fue lo que lo hicieron los investigadores? Pues midieron un cierto número de organismos y aquí unos poquitos les salieron, de hembras les salieron con tamaños entre 240 y 250 y otros poquitos les salieron con tamaños entre 315 y 325 y la mayoría andaban a lo mejor por acá, cerca de la media, ¿no? Lo mismo los machos. Entonces, esto ya me está describiendo muy bien mis muestras. Y si cumplí con que las muestras son insesgadas, tomadas al azar, son insesgadas, independientes y suficientes, pues ya podría decir yo que efectivamente en las poblaciones las hembras son más grandes que los machos, ¿no? Y aquí se ve muy claramente, esto si hago una prueba, probablemente voy a decir que son significativamente diferentes porque pues nada más hay una pequeña región aquí donde se juntan, ¿no? Entonces les digo, estos histogramas son muy importantes porque me están diciendo cómo es la distribución de mis datos. Cuando construyo un histograma, el intervalo de clase, que es lo que hay aquí abajo, importa, ¿no? Entonces estos son los mismos datos con dos intervalos de clase diferentes, ¿no?
Entonces, pues sí, efectivamente aquí tengo muchos chiquitos y menos más grandes. Se ve lo mismo en los dos histogramos, nada más que acá, como el intervalo de clase es más chiquito, veo que hay un cierto aumento aquí que disminuye acá y sube acá otra vez. Acá no lo veo porque pues nada más está representado por una barra, porque el intervalo de clase es más grande, ¿no? Algo parecido sucede por acá, en donde hay menos detalle que acá, ¿no? Pero entonces el histograma ideal tiene un tamaño de clase que nos deja ver lo que nos interesa dependiendo de cuántos datos tengo y, eh, y con qué nivel de precisión quiero yo verlo, ¿no? Con qué nivel de detalle quiero yo ver eh, este tipo de cosas, ¿no? Si estos son clases muy importantes, porque a lo mejor estos organismos pues son los chiquitos, los bebés, y estos a lo mejor son juveniles, y entonces no me los quería perder, pues entonces necesitaría este tamaño de clase y no este, ¿no? Si en realidad todos estos pues hasta acá son juveniles, pues si los junto en una no hay mucha bronca, ¿no? Entonces, eh, generalmente los programas calculan ellos automáticamente el intervalo de clase, pero nosotros lo podremos modificar si queremos, ¿no? Entonces aquí tengo unos datos, sí, aquí tengo unos datos de unas calificaciones de 36 individuos. Entonces lo que quiero es que saquen estos datos y me hagan el histograma de los datos, ¿sí? Eh, Háganlo a mano primero. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que ordenar, bajan los datos, los ordenan, calculan el rango, deciden el intervalo de clase, cuál va a ser este intervalo de clase. Y una vez que deciden cuál va a ser el intervalo de clase, pues ya nada más clasifican los datos en esos intervalos de clase. Entonces, por ejemplo, pero sí es importante que vean que bajen los datos y los ordenen del más chiquito al más grande y vean los rangos, ¿no? El más chico parece que anda por ahí de 7. 7 y el más grande 15. Al más chiquito 6. Y el más grande 15. ¡Qué burros! Supongo que sobre 20 esta calificación, ¿no? Entonces, acá hay un 16. Entonces, de 6 a 16, pues a lo mejor voy a agarrar un intervalo de clase eh, de 1, ¿no? Y entonces voy a tener mi primer clase, eh, pues la empiezo en donde empieza mi número menor, que sería el 6. Mi primer clase va a ser de 6 a 7, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es contar todas las calificaciones que estén entre 6 y 7, incluido el 7. Luego más de 7 hasta 8, y entonces cuento todos los datos que caigan en ese intervalo de clase. Luego más de 8 hasta 9, y así hasta que llegue a mi valor máximo y ya haya incluido todos. Y entonces grafico mis intervalos de clase abajo y como columnitas las frecuencias de los datos, ¿sí? O de forma que obtengo algo parecido a esto. Entonces háganlo a manita y ahí le sacan una foto y me la mandan al correo. Otras pequeñas definiciones, parámetros y estadísticos. Ya he estado hablando de estas cosas, pero no lo he definido. Generalmente hablamos de parámetros cuando estamos hablando de propiedades de las poblaciones. Bueno, de hecho,
También los estadísticos son propiedades de las poblaciones, pero el parámetro es la propiedad ideal de la población, ¿no? Ese mu que hablaba yo de general, entonces generalmente son letras, se representan con letras griegas y mayúsculas, ¿no? Por excelencia la mu grande. Eh, y el estadístico es la estimación que yo hago de ese parámetro poblacional, ¿sí? Eh, y generalmente se representan con, por ejemplo, si mu es la media poblacional, X con un gorrito va a ser mi media de la muestra, ¿no? Muy bien, eso es todo por ahorita. Entonces, chicos, háganme el histograma. eh, y nos vemos la próxima clase.